Buenos días. El día de hoy, mi compañero Juan Felipe Socarrás y mi persona Valentina Muñoz somos estudiantes de la Universidad del Santander, UDES. Hacemos cuarto semestre de Derecho y en la materia Obligaciones, Grupo ANA, el día de hoy queremos compartirles qué son las obligaciones mancomunadas y solidarias. Entonces, empezaremos hablando de qué es una obligación mancomunada. Pues sabemos que dentro de las obligaciones existen tres personas o tres partes. Entonces, la primera parte sería un acreedor, que es el sujeto activo, y un deudor, que es el sujeto pasivo. Y como tal, el objeto o la obligación que a esto los hace tener una relación jurídica. Entonces, en las obligaciones mancomunadas, ¿qué sucede? Pues sencillamente estas tienen un objeto o una obligación divisible, es decir, que se puede dividir en varias partes. Pero la diferencia a las demás obligaciones es que esta tiene varios deudores y varios acreedores. No existe una sola persona de ambas partes. Y que donde la obligación debe dividirse en tantas partes plurales y que todas las personas tengan participación dentro de la obligación. Entonces, cuando hablamos de la obligación plural o de la obligación mancomunada, podemos decir que en el Código Civil, en el artículo 1583, habla de que, como les comentaba ahorita, o sea, esta obligación no va a convertirse o a ser una obligación dividida, sí, pero no que van a compartir, lo que van a compartir es la obligación, más no la responsabilidad. Entonces dice, la obligación no es solidaria ni indivisible cuando hablamos de mancomunada. Y cuando se habla de mancomunada, también dice que cada uno de los acreedores puede solo exigir su cuota. Es decir, si el acreedor aportó 30,000 pesos, entonces debe exigir solo su regreso de 30,000 pesos. Y cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de la suya. Es decir, no puedes ni irte más allá ni restarle, porque debe ser justo con lo que debe y los acreedores deben recibir lo justo que invirtieron. De esa misma manera, podemos hablar en contrariedad de las mancomunadas. Las solidarias tienen una excepción y los dejo con mi compañero Juan Felipe Socarrás. Hola Val, muy buenos días. Como bien lo decías, dentro de las obligaciones mancomunadas y solidarias, lo que bien se presenta o la característica muy similar de estas es que están compuestas por varios autores que se denominan entre varios acreedores o varios deudores. Es importante que conozcamos lo que es el concepto como tal de las obligaciones solidarias. Pues la obligación solidaria no es más que el vínculo jurídico en el cual existe una pluralidad, es decir, en la que están sometidos varios sujetos de manera acreedores o deudores, y en donde los acreedores pueden exigir la totalidad de la obligación del deudor, y donde uno de los deudores está en la obligación de cumplir íntegramente la prestación. Los diversos autores dentro de esta obligación coinciden en que la solidaridad es una forma de modalidad de las obligaciones, que estas se caracterizan por la multiplicidad de sujetos que tienen el deber de cumplir una obligación o bien ser acreedores a una prestación. Juan, y cabe resaltar que a pesar de que son obligaciones que pueden complementarse, porque las mancomunadas y las solidarias tienen eso. ¿Por qué? Porque las mancomunadas lo que hacen es ser justas, pero las solidarias lo que hacen es que cuando hay dicha excepción, es decir, cuando alguna de las integridades
tanto de los deudores o de los acreedores, se está siendo violada, esta lo que hace es ser solidaria, ser dada a la situación y que de cierta manera puedan darse de manera justa la obligación que cada, ya sea del acreedor o del deudor, sea justa. Claro, es importante también que conozcamos que existen algunos elementos que constituyen lo que se deriva o se conoce como una obligación solidaria. Entre estos destacamos que la solidaridad es un tipo de obligación, ¿ok? Y que se caracteriza por la multiplicidad de sujetos que toman parte dentro de ella. Asimismo, que dichos sujetos dentro de la solidaridad pueden ser figuras a manera de deudores o de acreedores. Y que también la solidaridad es, perdón, dentro de la solidaridad es imperativa la existencia de un solo objeto y la multiplicidad de los sujetos obligados a cumplir o bien facultados para exigir el cumplimiento de dicha obligación. Entonces también podemos agregar que las obligaciones mancomunadas son aquellas que pueden tener varios acreedores y varios deudores, como les mencionaba ahorita. Estos son, se dividen en sujetos pasivos y sujetos activos. También se puede resaltar que hay varios acreedores y cada uno podrá reclamar su parte, o sea, no puede reclamar ni más ni menos, sino su porción. Y dice que la obligación mancomunada se divide en fracciones distintas, cada una de las cuales forma una obligación autónoma. Los que yo les mencionaba, y era que, o sea, no se va, si hay 3 acreedores y el acreedor primero dio 80,000 pesos para la obligación, el otro dio 100,000, el otro dio 200,000, entonces cada uno de ellos va a recibir su parte de manera justa y proporcionada. Pero de esa misma manera podemos decir que existe una sola obligación. Sin embargo, dentro de estas obligaciones se pueden ver varias obligaciones, pero antes de entrar a las clases de obligaciones mancomunadas, debemos resaltar a Alexandre, un autor que menciona que esta debe darse de 4 maneras. Y es en la primera, dice, una pluralidad de sujetos activos o pasivos. Listo, estamos de acuerdo con él. La presentación es una sola y divisible, o sea, se puede dividir. Es decir, yo tengo hoy un marcador, pero ese marcador yo no lo puedo dividir, ¿cierto? Pero tú tienes una casa y tú vas a dividirla por porcentaje para que todas las personas puedan tener acceso a la obligación. Y dice que los varios acreedores solo pueden exigir una parte de cada uno y de la fracción que les corresponde en el vínculo jurídico. Y finaliza con que la pluralidad de los vínculos, tanto de deudores como acreedores, debe haberlo. O sea, el vínculo que él menciona jurídico debe darse. Si esto no se da, pues obviamente no habría una obligación. Entonces, empezamos con que la mancomunidad activa dice que es el crédito que se divide en tantas partes, y que se puede decir que es uno de pronto de los más comunes, porque de tal modo que el acreedor solo exige la parte proporcional de su crédito, es decir, no va más allá de lo que quiera ganar. Y la pasiva es que el débito, es decir, el deudor, pues se comprometa a pagar, o los deudores se comprometan a pagar de manera proporcional su deuda. Y cuando existe una mixta, es que el crédito y el débito resultan divididos en distintas partes, como sea el número de acreedores y el número de deudores. Es decir, si hay 3 acreedores, en ellos 3 se divide el crédito, y si hay 3 deudores, en ellos se divide el débito. De esa misma manera, también podemos mencionar que las solidarias se ven obligadas o son más allá de lo que podemos creer o pensar de las mancomunadas. Sí, es muy importante
¿Cómo lo puntualizan? Porque de verdad es así. Dentro de las obligaciones solidarias, quienes responden son múltiples figuras que están capacitadas como deudores. Como bien nos encontramos aquí en la imagen, dice que cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada una pueda ser constreñida en su totalidad. También es importante que conozcamos que dentro de la figura de la solidaridad encontramos algunas variantes, que cada una tiene características muy particulares. Por ejemplo, dentro de la solidaridad activa, encontramos que esta es una obligación constituida a favor de varios acreedores, cada uno de los cuales tiene un título para pretender la totalidad. Bien, este tiene unas consecuencias y una de ellas es que el acreedor corre el riesgo de quedar a la merced de sus acreedores para recibir el pago y que este es aquel que recibe el pago de forma íntegra en la totalidad de la deuda. Un ejemplo de la solidaridad activa puede ser cuando nosotros constituimos una sociedad y dentro de esta necesitamos crear algunos vínculos financieros, como por ejemplo el tener una cuenta corriente para nuestra sociedad y los gastos que vamos a utilizar dentro de ella. Siendo así que nosotros como asociados acudimos a una entidad bancaria para que nos otorgue un crédito, pero quien figura dentro de ese crédito es la persona jurídica, o sea, el nombre de nuestra sociedad. Y asimismo acudimos a varias entidades para alcanzar el monto del crédito que necesitamos. Por ejemplo, si necesitamos 500 millones de pesos para invertirlos en plantación, acudimos a varias entidades, estamos generando más de 2 acreedores y nosotros somos una empresa asociada. Entonces, los acreedores, cualquiera de ellos puede exigirnos el pago en la totalidad, pero quien responde es solamente la figura jurídica. También encontramos la solidaridad pasiva. Bueno, esta es un poco distinta, como lo mencionaba antes, pues porque tienen características particulares cada uno. En esta, el deudor se obliga por sí a cumplir la prestación, de modo que puede exigir la prestación íntegra a cualquiera de ellos, e incumplida por uno de los deudores, los demás quedan liberados frente al acreedor. Este es el caso cuando también nos presentamos ante una entidad bancaria, tú y yo, como de pronto figura matrimonial, o que simplemente somos amigos y yo decido hacer el crédito y tú me vas a servir como la figura de fiadora. En los casos en los que yo incumpla con las cuotas correspondientes al pago o que en ningún momento y transcurrido un cierto tiempo yo no haya dado liquidación a ese crédito, a quien le van a proceder a hacer el cobro es a ti, porque eres quien figura como la siguiente responsable a mi crédito. La entidad bancaria solo necesita que una persona le cancele la totalidad, no necesita que nosotros en calidad de solidarios le cancelemos a ellos el monto antes debitado. Y tanto solidarias como mancomunadas, un ejemplo muy vivencial es cuando se van a constituir las sociedades, porque por lo general estas pueden darse con un crédito e iniciar con un crédito. Entonces podrían haber una sola persona representando, pero la obligación es de todos, ¿cierto? Entonces ellos como deudores deben responder al acreedor, que sería la entidad que les está dando el beneficio para iniciar pues su sociedad, porque recordemos que cada socio debe dar su aporte. Sí, entonces también encontramos la diferencia muy marcada entre los dos tipos de solidaridades. En la activa son múltiples los acreedores quienes nos
ejecutan a nosotros el cobro y debe responder debemos responder nosotros los asociados, con el caso planteado anteriormente. Y dentro de la pasiva somos diferentes deudores, pero solo responde uno de nosotros. Asimismo, encontramos que, podemos culminar diciendo que la solidaridad pasiva es aquella en la que figura un acreedor frente a varios deudores. Y bueno, también encontramos otra modalidad que se llama la solidaridad mixta. Esta es un tanto similar, pero a la vez muy distinta. ¿Por qué? Porque la solidaridad mixta, como su nombre lo dice, existen multiplicidad de figuras, es decir, en el ámbito acreedor y en el ámbito deudor. Dentro de esta hay características importantes como que el acreedor recibe el pago, pero este pago se obliga mancomunadamente con todos los acreedores iniciales. Como también en el supuesto del deudor pagará la deuda todos los demás deudores que se obligan mancomunadamente con él. Es decir, nosotros como múltiples deudores, yo tomo la vocería, cancelo la prestación y yo luego arreglo con ustedes cómo vamos a distribuir el pago, porque lo importante era saldar la responsabilidad con el acreedor. Asimismo, el acreedor se faculta para recibir la totalidad de la deuda y distribuirla entre los diferentes acreedores que hicieron la pactación. Con esto, damos por culminado lo que se conoce como la figura de las obligaciones mancomunadas y solidarias. Pues vale, me parece que tocamos los temas muy puntuales de manera efectiva. Esperemos que el día que nos toque presentar nuestra exposición ante el docente y los demás compañeros resulte de igual manera, que sea de agrado para todos porque el tema fue abordado de manera clara y precisa. Así es, Juan. Muchas gracias a ustedes por la atención prestada y al docente por el conocimiento dado y que a través de esto hemos podido exponerle a ustedes. Muchas gracias.